Hola, muy buenas tardes, Sergi. Hola, muy buenas tardes, José. ¿Qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo tenemos los micros y todo? Bien, perfecto, ¿no? Bien, bien, aquí silenciando alguno que otro que se deja activado el micro. Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Estamos dando, como veis, entrada a todos los participantes a la conferencia de hoy, con la que cerramos el ciclo de estas tres primeras conferencias que teníamos preparadas para el ciclo My Life, gestión de miopía. Y hoy tenemos una muy buena oportunidad de seguir conociendo más cosas sobre la miopía. Tenemos esta tarde el placer de tener con nosotros al doctor José Lamarca. Hola, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, bienvenido. Si te parece, Sergi, hacemos una presentación y comenzamos ya con la conferencia. No sé si va entrando gente todavía en el aula, pero bueno, vamos a comenzar para que así también podamos ser puntuales. Bueno, como os comentaba, el doctor Lamarca es oftalmólogo de las áreas de córnea y superficie ocular de la cirugía refractiva y cataratas del Centro de Oftalmología Barraquer. A nivel de docencia es subdirector de docencia de grado y posgrado del Instituto. Que también eres profesor de la Universitat Internacional de Cataluña y la Universidad de Óptica y Optometría de Terrassa. Y por último, deciros bueno, también él es amante de la divulgación médica y tiene un canal de Instagram que es @lamarca_visión. Ahí espero bueno, que toda la gente que asista al curso pues pueda seguir también y ver un poco cómo vas explicando cosas súper interesantes. Pues nada más, hecha esta presentación, si estamos preparados, Sergi, a nivel de Estamos audios, 20 personas más que están entrando ahora. perfecto. Pues damos paso, a ver si no tenemos problemas de audio y ya cuando quieras, José, pues podemos comenzar la presentación. Bueno, pues en principio vamos a empezar y bueno, y desde luego que muchísimas gracias por invitarme a una charla de este tipo. Yo para mí pienso que es absolutamente fundamental un correcto entendimiento entre todos y acciones de este tipo a mí siempre me parecen absolutamente idóneas para que tanto optometristas y oftalmólogos podamos compartir y podamos avanzar, que es, yo creo, una de las cuestiones que nos toca y que así debemos hacer. Entonces, yo me dedico básicamente a hacer el segmento anterior a nivel de patología y eso implica pues desde hacer trasplantes hasta quitarle las gafas, si se puede decir, a un individuo, ¿no? O por lo menos tratar de hacerlo. Esto tendrá algunas connotaciones interesantes, como veremos hoy, especialmente al final de la sesión, dado que el objetivo de lo que vamos a hablar hoy es básicamente darnos un paseo por el concepto de miopía en general y acabar precisamente en aquella parte donde, aunque vosotros penséis que no sentís mucha parte, realmente sí, porque veis muchos pacientes y desde luego que tenéis opinión y desde luego que vale la pena darla. Y especialmente para saber qué es lo que podemos hacer cuando algunas cosas fallan, lógicamente, ¿no? Entonces, empecemos ya directamente y os propongo ir viendo algún caso clínico, ¿no? Vamos a intentar utilizar, digamos, la técnica del sándwich, si se puede decir así, para intentar que toda la teoría de la que os hablaré pase y se pueda digerir lo más fácilmente posible con ejemplos reales, ¿no? Entonces, vosotros imaginaos, un paciente de 26 años quiere simplemente una revisión general y vemos que el paciente tiene 5 dioptrías de miopía. No nos revela que tenga ningún antecedente de interés, nada preocupante, es una persona joven, vaya, en fin, sin problemas. Nosotros en la consulta siempre le podemos hacer una topografía y podríamos ver también la longitud axial en cualquiera de los biómetros que hay disponibles. Y entonces nos damos cuenta, como veis aquí, que tenemos una topografía normal y que sin embargo tenemos una longitud axial que también lo es. Con lo cual, ya algunos de los esquemas a lo mejor se nos empiezan a quebrantar, ¿no? Entonces, claro, el problema es que muchas veces tenemos la tendencia a simplificar, a tratar de
dar la misma explicación a todo y a veces no la tiene. Aquí, de hecho, veis un lenticono donde vosotros, esto es un examen de lámpara de hendidura, donde veis la córnea, digamos, este reflejo, ¿de acuerdo? Veis la cámara anterior se ve entre estas dos estructuras y veríamos en el cristalino, en su parte más superficial, una protuberancia central. Es decir, perdemos, digamos, la potencia normal del cristalino para tener una potencia lógicamente más elevada y que nos produce una miopización absolutamente clara, ¿no? Pues claro, en estos casos tenemos que pensar cuál es qué es lo que le tenemos que decir al paciente y cuál es la conducta a seguir. A lo mejor la conducta a seguir no difiere demasiado de lo que haríamos, es decir, unas gafas, unas lentillas, lo que sea. Pero en cualquier caso, el diagnóstico es fundamental. Claro, nosotros ya de entrada lo que estamos sugiriendo de forma lógica es que además de la córnea y la longitud axial, existen otros parámetros como son el cristalino. Claro, y si hablamos del cristalino, lógicamente no podemos olvidar de la miopización que se puede dar en cataratas. Aquí os presento en el ojo derecho una catarata absolutamente avanzada, una catarata muy, muy, muy madura que no solemos ver en nuestro medio. Aquí ya no es que tuviésemos miopización, ni mucho menos, y es que el paciente simplemente no vería. Las miopizaciones generalmente se dan en estadios bastante poco avanzados, es decir, si dividimos esa categoría de cataratas del 0 al 10, pues podríamos decir que ya cuando empezamos a partir de ese grado 2, ese grado 3, no es raro que empiece esa miopización, que muchas veces puede llegar a unas 3 dioptrías, incluso más en función del caso y las características de la catarata. Por otro lado está el tema de la retina. Hoy ya veréis que nos ocupa bastante y de hecho la mayoría de la patología que vamos a ver relacionada con la miopía tiene que ver precisamente con esto. Hay otras cosas, desde luego, pero un fondo de ojo como el que veis aquí, un fondo de ojo normal, donde veis un nervio óptico que es bastante anaranjado, una excavación pequeña, unos vasos relativamente normales y una mácula, es decir, la zona central, absolutamente normal también. Claro, ya de entrada también sí que es verdad que, como sabéis, la retina es una estructura que es bastante peculiar. Es decir, nosotros tenemos una serie de fibras, que al final es lo que constituye la retina, pero por detrás, digamos, o en el interior de la misma, si lo queréis decir, en la zona más posterior, la parte que toca con la esclera, es donde están los fotorreceptores. A mí ya de entrada es una situación que me sorprende bastante, ¿no? Es decir, la luz tiene que pasar 10 capas, como aquel que dice, para llegar a esos fotorreceptores y poder dar la reacción química. Y no contentos con eso, una vez sea la reacción química, volvemos hacia el interior, hacia el vítreo, como aquel que dice, y nos vamos a través de esta capa, ¿no? Esta capa más externa de fibras nerviosas. Claro, ¿qué significa? Se trata de un sistema bastante complejo. Y el hecho de que sea complejo significa que cuando empecemos a perder estructura, cuando esa retina de algún modo no se compagine, no se adhiera de forma perfecta, no esté perfectamente, digamos, alineada con la zona de la esclera y la coroides, tendremos los problemas que veremos, ¿no? De la retina, además, sabemos poco. Luego hablaremos un poquito más, pero cada día vamos conociendo algunos conceptos nuevos. Conocemos la existencia, por ejemplo, de los criptocromos desde hace relativamente poco, que tan importante es en las plantas como en algunos animales. Nosotros sabemos, bajo las últimas investigaciones, que también están en retinas de humanos, ¿no? Ya de entrada y tratando de llevar una especie de línea a nivel de índice, lo primero sería hablar de la definición. Ya sé que sin permitirme la expresión, pero es un poco pureta hacerlo así, pero me ha parecido muy interesante porque ya la terminología ya es como muy antigua y como siempre se basa en prácticamente los efectos más que en la situación en sí. Es decir, ya la propia palabra lo único que nos dice es que estamos hablando de entrecerrar los ojos, ¿de acuerdo? Y de hecho, ya desde el siglo VI a.C. es cuando ya se empiezan a conocer, digamos, algunos escritos y precisamente también se refleja exactamente esta característica de tratar de cerrar, de hacer esta hendidura para que el paciente pueda ver bien, ¿no? Luego sí que es verdad que han habido otras referencias más relativas a lo que serían esas gafas primigenias, pero bueno, no creo que tengan demasiada importancia, ¿no?
Claro, nosotros de entrada ya tenemos que diferenciar entre lo que es la miopía simple y, digamos, la miopía patológica. Definiríamos como la simple, la que llega a 6 dioptrías. El comienzo luego ya veremos, pero teóricamente ya sabemos que es más o menos en la adolescencia, relativamente asociado al crecimiento, aunque no siempre se tiene que dar esa condición sine qua non, ¿no? Y desde luego, y por suerte, afortunadamente, no da unas lesiones degenerativas como haremos más tarde. Hay muchas veces que a lo mejor únicamente veremos una papila, un nervio óptico quizás un poquito más pálido, pero poco más. Si hablamos de miopía magna, ya estamos hablando de cifras mayores a 6 dioptrías. Y aquí ya por suerte ya empezamos a fijar conceptos y ya decimos que estamos en longitudes axiales de 26 milímetros. Es decir, el ojo normal tiene 24, pues nos vamos más allá. Ese punto focal queda por delante de la retina. Fijaos que de aquí os enseñaré algunas definiciones más, porque son definiciones que también se quedan un poco a medias, especialmente si tenemos en cuenta el caso que os he presentado al principio de esa alteración del cristalino que se llama lenticono. Otra de las cuestiones fundamentales es que tiene un componente hereditario bastante importante. Sabemos que es más frecuente en mujeres y desde luego tiene un número de complicaciones mucho mayores y especialmente retinianas. Y cuando hablamos de la retina, diríamos que a pesar de que también veremos alteraciones a nivel de la mácula, a nivel periférico es donde sobre todo se dan. Hay que decir que el inicio de estas alteraciones, de forma bastante sorprendente, empieza sobre los 10 años. Es bastante peculiar porque tanto en el entorno oftalmológico como en el entorno de optometría es difícil hacer una valoración adecuada y especialmente dedicada a la retina. Nosotros los oftalmólogos, que somos precisamente los que dilatamos, los que tendríamos que ver el interior del ojo, seguramente es quien nos tendríamos que poner más las pilas en este sentido, ¿de acuerdo? Muchas veces en criaturas se tiende a no hacer dilataciones más allá de cicloplegias y demás. Y cuando se hacen de uvas aperas. Haces una cicloplegia y a lo mejor la siguiente la vas a hacer pues al cabo de 2 años, de 3, o si no hay patología o si no hay molestia asociada, a lo mejor ni siquiera lo haces, ¿no? Con lo cual, cuestión bastante interesante y cuestión que a nivel de oftalmología es algo que se tiene que implementar de una mejor manera. Otra forma de clasificar también es cuándo aparece y cómo aparece, ¿no? Tenemos la idiopática, es decir, la que de algún modo aparece porque sí, si se puede decir así. Alguna que va asociada a algunas anomalías oculares, otras a otro tipo de enfermedades, ¿de acuerdo? Y las evolutivas, ¿no? Que ya están asociadas a otras cosas. Por ejemplo, tenemos este paciente de 13 años, tiene 5 dioptrías de miopía, tiene antecedentes de alergias y tiene síndrome de Down. Claro, aquí no podemos olvidar, es decir, a pesar de que estemos dando una charla sobre miopía, no debemos de olvidar lo que es más lógico, lo que es más frecuente y lo que ya sabemos. Es decir, si nosotros vemos un paciente que tiene alergia y que tiene síndrome de Down, no es raro que estemos delante de otra patología. Sí que es verdad que hay veces que pasan cosas, es decir, cuando nosotros hacemos una valoración, puede ser que tengamos, como veis, un queratocono, y puede ser un queratocono suficientemente regular, si se puede decir regular a un queratocono, y que de algún modo nos dé básicamente cifras de miopía sin que tengamos una evidencia de que haya un astigmatismo evidente en la refracción. Claro, esto, lógicamente, si hacemos una topografía, se ve de forma evidente, pero también es verdad que si no tenemos la topografía y simplemente nos fiamos del paciente, de lo que nos dice y de la colaboración que tenga, muchas veces podemos ver. Con lo cual, de nuevo, prudencia, de nuevo, lógicamente, cuando vemos miopía, pues pensar también que existen otras patologías. Y a pesar de, como os decía, que también hay otras enfermedades que ya no es que den queratocono, sí, es verdad, dan esas cifras de miopía, pero dan otras muchas cosas, síndrome de Marfan, etcétera. Luego veremos alguno de ellos. Aquí sí, aquí desde el punto de vista óptico, aquí ya lo hacemos bien. Hablamos de una miopía axial, que es la que estábamos comentando ahora, es decir, un ojo más largo de lo normal. Un aumento de curvatura que correspondería, digamos, al caso que os presentaba ahora, más allá de que tenga queratocono o no, y luego la de índice, ¿de acuerdo? Y entonces la de índice es muy sencilla porque de algún modo
nos habla de, bueno, la capacidad dióptrica general, ¿no? Así yo creo que nos salvamos y dentro del cajón desastre que tenemos delante, pues bueno, conseguimos salvarnos, ¿no? Por otro lado está de cuándo empieza, si es congénita, infantil, si es precoz del adulto, tardío en el adulto, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, a nivel de oftalmología, ya veréis que nosotros, la verdad, ya conocéis un poco cómo va el mundo de la oftalmología. El oftalmólogo es un tío simple, es un tío que de algún modo no se complica demasiado la vida y de algún modo esa mala complicación hace que nos hagamos clasificaciones de este tipo, ¿no? Es decir, pues la categoría 0, donde no hay absolutamente ninguna lesión, la 1, donde hay un fondo, digamos, en mosaico, ¿de acuerdo? Y a partir del 2 es donde ya empezamos a ver atrofias, es decir, la atrofia difusa, donde vemos algunas manchas, algunos signos que nos recuerdan como a cañerías, ahora veremos alguna fotografía, y luego la atrofia corioretinana parcheada, donde vemos los parches que son tan evidentes, y desde luego la final, que es la atrofia macular, ¿de acuerdo? Quizás es una de las mejores maneras para que nosotros a nivel de tratamiento podamos hacer una clasificación, pero desde luego que no es la forma para hacer una clasificación adecuada, general y compartida por todos. Ya os lo digo ya, porque si os fijáis están hablando solo de la retina y desde luego que hay muchísimas más cosas que tenemos que tener en cuenta a nivel de la miopía. Con lo cual, lo que os decía de los oftalmólogos simples era algo que casi cómico, ¿no? Aquí veis en la fotografía estas imágenes de archivo, estas imágenes donde veis una categoría 0, donde simplemente se ven cambios en el nervio óptico, sin ningún tipo de relevancia. En la figura 2 veis un fondo que nosotros podríamos catalogar directamente de un fondo miope, y esto la verdad es que es un término que se ve en muchos informes y que también es bastante peculiar porque no dice nada, ¿no? Lo único que sí que sucede cuando nos referimos a esto es que, claro, en este sentido, como hay algunas capas de la retina que están más deterioradas, nosotros somos capaces de ver mejor lo que hay detrás, concretamente la coroides y los grandes vasos. Pues todas esas líneas que observamos en esa categoría 1 serían básicamente vasos. Aquí tendríais la categoría 2, donde ya se ve alguna atrofia y eso nos permite ver algunas zonas más blanquecinas, además de los vasos que comentábamos. Aquí ya se ve una papila que es muchísimo más pálida y ya diríamos que en la categoría 3 ya empezamos a ver aquellos parches, ¿no? Aquellas zonas que son absolutamente blanquecinas, ¿de acuerdo? Que están en el fondo de ojo y que muchas veces se acompañan también de una atrofia alrededor de la papila, del segundo par, ¿no? Y aquí por último tendríais el caso del gran miope, ¿no? Donde hay esa atrofia macular que casi sorprende muchas veces de que tengan el campo visual que tengan, ¿no? En algunos casos sorprende que tengan la visión a pesar de tener solo ese hilo de retina en la zona central. Claro, además pueden suceder otras cosas, es decir, además de que se den esas zonas atróficas, con el paso del tiempo y la mejora que hemos tenido en los equipos diagnósticos, y me estoy refiriendo a las tomografías de coherencia óptica y a las angiografías, y últimamente también con las tomografías utilizamos también algunos contrastes, ¿no? Y aquí ya conseguimos ver otras anomalías. Yo creo que la más clásica era la estría de Laca, donde vemos simplemente, digamos, esa rotura de la membrana de Bruch que hace que veamos una línea que a veces incluso hasta tienen forma como de estrella, ¿no? Que son más blanquecinos, la típica estría de Laca, ¿no? Pero luego lo que sí que hemos visto con estas últimas técnicas son básicamente las manchas de Fuchs, que podría ser una especie de membrana, se puede decir, y luego la pseudomembrana o la neovascularización coroidea, digamos, más típica, la membrana como tal, ¿no? Claro, en ese sentido, nosotros podemos diferenciar especialmente con la angiografía. Una angiografía, básicamente, para aquellos que no lo sepáis o que no lo recordéis, lo que hacía es que nosotros colocamos un contraste y este contraste, digamos, va por todos los vasos y teóricamente se libera en aquellos sitios donde hay cierta liberación, pues ya sea de sangre o lo que sea. En estos casos, nosotros vemos que la membrana, como es de origen neovascular, podemos observar cómo se ilumina. Luego veremos algún caso, un caso propio, y así lo tendremos un poco más por la mano, ¿no? Como os decía antes, también sí que es verdad que la miopía asocia algunos síndromes, ¿no? Pues por ejemplo, cuando hay problemas de cristalino, como en el caso del síndrome de Marfan o en el Weill-Marchesani. Aquí, por ejemplo, tendríais un síndrome de Marfan,
¿de acuerdo? A nivel normal, claro, una de las cosas que a mí me preocupa más, especialmente en el diagnóstico, es que, claro, nosotros para poder hacer un diagnóstico adecuado y saber lo que pasa, necesitamos dilatar al paciente. Claro, o el paciente de la casualidad que tiene unas pupilas bastante grandes, o nos podemos volver absolutamente locos. Porque, claro, estamos delante de un paciente que a nivel refractivo tiene un ojo complicado, tiene una superficie muy peculiar. Es decir, fijaos que en las imágenes inferiores, de las fotografías, podemos observar cómo el cristalino en su zona inferior es mucho más curvada, cosa que se ve de forma bastante más clara en el ojo izquierdo. Claro, eso significa que cuando entre la luz, en la zona inferior, digamos que el poder dióptrico seguramente es mucho mayor y que además se da una dispersión de la luz bastante importante. Claro, el paciente se nos va a quejar y el paciente seguramente en función del tamaño pupilar nos va a dar unas cifras de refracción o otras. Y es más, hagamos lo que hagamos, seguramente el paciente no esté contento, porque claro, nosotros si a lo mejor en las condiciones del despacho hacemos la graduación y resulta que podemos hacer una receta de gafas, pues esa receta le valdrá para esa condición lumínica. La mínima que dilate más, menos, va a ser un auténtico desmadre, ¿no? Pues esto es un síndrome de Marfan. Y como os digo, difícilmente lo podéis diagnosticar a no ser que haya un gran movimiento del cristalino, cosa que no tiene por qué haber, o que tengamos la suerte que las pupilas estén suficientemente grandes. Pero nos puede dar quebraderos de cabeza a nivel de hacer una graduación certera antes de llegar al diagnóstico. Una vez se llega al diagnóstico ya se podrían plantear pues, algunas soluciones, ya sean a nivel quirúrgico o a nivel, digamos, conservador, teniendo en cuenta, digamos, esa serie de peculiaridades que el paciente tiene que conocer y que si el paciente le viene bien y si está contento como está, pues bueno, pues podemos seguir sin tener que hacer ninguna cirugía. En este caso sería una cirugía de cataratas un poco diferente, pero al fin y al cabo una cirugía de cataratas prematura. De cristalino transparente, podríamos decir. Aquí tenéis la imagen más grande donde realmente ese cristalino se ve absolutamente anómalo en cuanto a la curvatura, como decíamos antes. También sí que es verdad que también tenemos la tendencia a olvidarnos muchas veces de que también existe el vítreo. Y el vítreo precisamente es otra de las cuestiones que seguramente es bastante relevante en patología. ¿Por qué? Pues porque del mismo modo que cuando el ojo va creciendo es como que la retina es la que es y el ojo va creciendo pero la retina es la misma y por eso se dan estos parches, lo mismo pasa con el vítreo. Y el vítreo, el problema que tiene es que el vítreo muchas veces se adhiere a varias zonas de la retina. Nosotros sabemos que en el nervio óptico, en la zona periférica y en algunas otras zonas, seguramente este vítreo esté adherido literalmente a la retina, con lo cual a la mínima que se suelte, a la mínima que digamos esté más licuado de lo normal, puede provocar una atracción y esa atracción, si se da en la mácula, nos puede dar una alteración a nivel visual de forma lógica, además de los desprendimientos de retina, etcétera, de los que hablaremos luego. Luego hay otros síndromes, digamos, relacionados con alta miopía y luego ya síndromes sistémicos, es decir, enfermedades generales que no vamos a entrar, porque vaya, nos tiraríamos bastante rato y no creo que valga la pena en absoluto. Se trata de una patología que es realmente importante, es decir, tiene un impacto considerable. Ya si nosotros hablamos de deficiencia visual, digamos que la miopía cubre, digamos, un número de gente importantísimo. A nivel estatal y con las cifras del INE, bastante antiguas, por cierto, ya en la época ya se veía pues, que realmente la incidencia y la prevalencia eran bastante altos. Si nosotros hablábamos incluso de niños, vemos que prácticamente un 20% tienen miopía, ya englobando, digamos, los dos tipos de miopía. Y para que os hagáis la idea, se supone que este año la previsión era que había 900 millones de personas que tienen miopía. Esto lo veremos cuando salgan las cifras publicadas de este año. Esta era la estimación que se hacía, pero desde luego que es un problema realmente importante. Para que os hagáis la idea, en Occidente estamos, digamos, con cifras bastante altas, pero en Oriente, en función de la serie, son espeluznantes, es decir, prácticamente toda la población, como aquel que dice, parece miope, ¿no? Son cifras que muchas veces se tienen que coger con pinzas. Pero bueno, a nivel mundial se sospecha que la alta miopía afecta entre un 7 y un 38% de las personas. En el caso de Estados Unidos y Europa es el 2%, pero cuando lo metemos en el global, y especialmente cuando lo metemos en el mismo saco
que algunos países asiáticos la cosa se dispara y por eso tenemos esas cifras tan dispares del 7 al 38%. Realmente, y como sabéis, es algo que nos da trabajo a todos. Al fin y al cabo, se estima pues, que a nivel mundial son esos 200.000 millones de dólares al año que se están generando a través de gafas, lentillas, etc. Y si nosotros tenemos en cuenta que desde el 1990 ya se ha doblado, digamos, esa tasa, si nosotros hablamos de miopía patológica como tal, aún sabemos de FIA, entonces teóricamente nosotros a nivel estatal, a nivel de España, deberíamos de pensar en ese 2-3% y tendríamos también que decir que la aparición teóricamente es entre los 5 y los 10 años, es decir, sería el momento donde teóricamente nosotros tendríamos que tener cierto impacto a nivel de intentar frenar algunos factores de riesgo, dado que algunos sí que son modificables. Otros, seguramente nosotros podemos incidir en ellos. Luego hablaremos de ello. Si nosotros estudiamos la distribución de la prevalencia, es decir, cuánta gente es miope por edad, y nosotros intentamos extrapolar las cifras que nos dio el INE por última vez, las que hay ahora, realmente lo que nos vamos a dar cuenta es que aquellos que tenían 45 años, que era una población bastante importante, son ahora pues aquellos que están, digamos, en franjas más altas, y aquella gente joven seguramente está prácticamente en ese 30%, pero son cifras que aún están por ver y que son meras especulaciones, ¿no? Entonces, nosotros, si hablamos de miopía, y yo hablo en calidad de oftalmólogo y a nivel de la patología que yo veo, yo generalmente, si hablo de cataratas, hablo también de una serie de pacientes que muchos de ellos van a tener miopía. Si hablo de glaucoma, también sé que es uno de los factores más importantes la miopía. Y del mismo modo, las alteraciones del vítreo. Es bastante más frecuente encontrar pacientes que se quejen de miodesopsias, de desprendimientos de vítreo, en, digamos, pacientes que son miopes que pacientes que no lo son. Y desde luego la patología retiniana, como hemos hablado hasta ahora, que luego veremos un poquito más en detalle, pero sin amargar a nadie. También se ha sospechado que había cierta relación con la retinopatía diabética o la degeneración macular asociada a la edad, pero es algo que es difícil de creer y que de algún modo las principales publicaciones no nos han dado, digamos, esos resultados que tendrían que ser suficientes como para que nosotros nos lo creyésemos. Pero bueno, esto es lo que ponen los libros, pero realmente, ¿qué es lo que vemos en nuestro medio? Y, digamos, un poco para que tanto Sergi como José me peguen al salir de la conferencia, pues bueno, hay algunos problemas que son relativos a las lentillas a veces, pero yo no diría tanto a las lentillas, sino como al uso que le dan nuestros usuarios y muchas veces por culpa nuestra, por explicar poco y por dar falsas expectativas a los pacientes. Y aquí tenéis el caso tipo, es decir, una persona que casi se ha convertido ya en amiga mía porque lo veo cada mes desde hace bastantes años, y simplemente usuario de lentes de contacto blandas en la piscina. ¿De acuerdo? Ya sabéis por dónde voy, obviamente. Y aquí, en este caso, el paciente, pues como muchos, a lo mejor no tiene un uso continuo a nivel de una piscina, a lo mejor ha sido un uso esporádico y simplemente tenemos una situación en la que el ojo derecho está absolutamente normal, ya lo veis, es que ni siquiera tiene un panus, un ojo que está bien, no parece un ojo donde se haya abusado de la lentilla. Y sin embargo, en el ojo izquierdo veis esta lesión importante que afecta al eje visual y a la zona periférica, incluso provocando necrosis a nivel del limbo. Claro, una situación de estas realmente es grave, una situación donde realmente difícilmente el paciente vaya a recuperar una visión como Dios manda. En este caso, el paciente, como veis, tenía la lesión. Es una lesión que generalmente se produce de forma superficial en la entidad que vamos a ver ahora, que ahora os diré, y que puede ir progresando, ¿no? Generalmente cuando vemos una lesión de este tipo en fin, y vemos algún dato más, generalmente ya podemos saber el diagnóstico. En este caso, como veis, no parece haber en la cámara anterior que haya un hipopio, es decir, que no haya pus en el interior. Vemos que el ojo parece estar relativamente tranquilo, a pesar del gran dolor que tiene el individuo, cosa que también es bastante habitual en estos casos.
Y sobre todo lo que acabamos viendo son quistes que están en el estroma de la córnea que nosotros vemos con la microscopía confocal. Cuando vemos esos quistes, generalmente se relaciona con las acantomoebas. Este tipo de entidad realmente es muy peligroso. Se tratan de unos microorganismos que son absolutamente agresivos, y ya no son agresivos, sino que es que además se alimentan de otras bacterias, es decir, aquellos estuches que vemos en nuestros usuarios de lentillas, que estaréis de acuerdo conmigo, que yo no sé por qué les cogen tanto cariño y en vez de irlo recambiando, pues al final acaban creando una flora, digamos, casi personal y única, ¿no? Pues en estos casos esas amebas se alimentan, digamos, de todo lo que encuentran, especialmente las bacterias. Cuando nosotros tenemos un paciente de este tipo, para que os hagáis la idea, no tenemos tampoco un arsenal terapéutico demasiado adecuado. Tenemos una serie de bacteriostáticos, si se pueden decir así. Muchos de ellos casi los conocemos de otros ámbitos y no precisamente de la salud, algunos de ellos incluso del tratamiento de las piscinas, para que os hagáis la idea, pero en cualquier caso son tratamientos muy agresivos y que duran realmente muchos meses. Van desde digamos, estos bacteriostáticos hasta el uso de antifúngicos, hasta el uso de todo tipo de cosas. Aquí alguno de vosotros se dará cuenta que el paciente también estaba con corticoides, pero eso era por una patología que tenía de base, ¿no? Que era la colitis ulcerosa. Aquí veis una imagen de la OCT donde nosotros vemos una lentilla de contacto terapéutica, pero en la zona central veis cómo prácticamente está perforado. Desgraciadamente el paciente evolucionó de una manera bastante negativa, hasta tal punto que hubo una perforación y una sobreinfección de la úlcera. Por eso veis que está completamente blanca. Y en la zona, digamos, media de la lesión, veréis que está un poquito más transparente y es precisamente la zona de la perforación. Es difícil de ver, pero nosotros vemos que el iris está en la zona superior completamente tocando con la córnea, demostrando que hay una talamia, es decir, una falta de humor acuoso en el interior de la cámara, ¿no? Cosa que nosotros sí que podemos ver de forma bastante más clara a nivel de esta tomografía de coherencia óptica, donde vemos el iris completamente adherido, digamos, a la superficie de la córnea. Claro, en este caso tenemos que proceder a la cirugía. Aquellos que seáis un poco sensibles, a lo mejor no os gusta demasiado el tipo de vídeo que enseñaré ahora, pero básicamente para que veáis qué es lo que puede llegar a pasar a este nivel, ¿no? Aquí en este caso veis que en la zona central hay una sustancia de color azulada y blanca, eso es el pegamento que utilizamos para intentar bloquear la salida de humor acuoso y para que el ojo tenga cierto tono, para que de algún modo nosotros podamos proceder al corte para quitar toda esa zona lesionada con este artilugio que veis aquí, que es un trépano. Es una cirugía que es, digamos, en este caso muy artesana. Nosotros a día de hoy los trasplantes no los hacemos así, especialmente los centrales, pero en estos que son periféricos y tan extraños y con perforaciones, tenemos que pasar, digamos, a cirugías un poco más rudimentarias o cirugías un poco donde nosotros tratamos de hacerlo un poquito artesanal. Tirando el vídeo un poquito más hacia adelante, veis que ya hemos realizado el corte y con sumo cuidado, porque claro, tenemos el iris completamente pegado a la córnea, nosotros procedemos a intentar hacer una separación, digamos, de esa córnea que está tan alterada. Una vez lo conseguimos, tratamos de separar, digamos, esta zona tan necrótica. Aquí habéis visto cómo hemos sacado el pegamento, una vez ya hemos hecho la perforación y tenemos todo bajo control, y intentamos retirar todo el tejido como buenamente podamos. Aquí veis que hay restos que probablemente son de fibrina, etcétera, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la cirugía acaba simplemente con una reposición del injerto, y aquí simple veis, es una cirugía que está bastante arreglada, ponemos los puntos adecuados y el paciente pues acaba con su trasplante de córnea y en este caso con una muy buena visión a lo largo del tiempo. Es un caso único, es decir, que un paciente de este tipo consiga ver un 90%, como es este caso, es un caso que nos sucede, es un caso que publicamos este mes en la revista de oftalmología de Archivos de la Española. Pero no es lo habitual, y menos el curso que ha tenido un curso bastante más largo, con cirugía de cataratas, con 1000 historias, ¿no? Con lo cual,
En fin, yo creo que la resolución de todo esto es que todos estamos expuestos a esto y sobre todo una educación adecuada en nuestros pacientes siempre será una garantía de éxito para que puedan utilizar sus lentillas sin ningún problema y que los ayudemos. A nivel de historia natural, un miope se supone que va a desarrollar su miopía esos 2 primeros años del inicio. Y eso sucede en la infancia, con lo cual, como decía antes, yo creo que debemos de estar muy atentos a qué es lo que sucede con esta gente y especialmente a través de campañas de concienciación y para que acudan a aquellos que somos los profesionales de la salud para que podamos hacer un diagnóstico adecuado y que, lógicamente, todos los que podamos pasen por técnicas como son la cicloplegia para realmente garantizar que estamos haciendo la mejor de las correcciones. Uno de los temas que me preguntan más es el tema del embarazo y la miopía. Es bastante sorprendente porque la tendencia histórica que tenemos es a relacionar el embarazo con una progresión de la miopía. Hay quien había dicho que cuando se da una situación de embarazo, teóricamente los tejidos, teóricamente y afortunadamente diría, se vuelven más laxos. Y por ello la progresión o de algún modo la elongación del globo ocular podría ser posible. Bueno, pues es algo que realmente no acaba de estar demostrado, ni mucho menos. Lo que seguramente se acabe demostrando algún día que si nosotros aplicamos algún tipo de factor externo, como es el comportamiento ocular, como sucede en el keratocono, a lo mejor sí que nos llevemos a alguna de las sorpresas habituales. Otra de las cuestiones que sí sucede y que es realmente común es que, claro, durante un embarazo no es raro que se dé una retención de líquidos y por ello puede haber cierto edema y que el edema pueda hacer algún tipo de cambio a nivel visual. Pero no sé si realmente lo que veríamos es precisamente una miopía, especialmente cuando hay una retención de líquidos y cuando hay un mínimo edema. Generalmente cuando ese se da el caso podemos ver más hipermetropía y demás, ¿no? Otra de las cosas que sucede es que, especialmente en el momento del parto y en los días posteriores, nuestro paciente, nuestra persona que acaba de dar a luz, está absolutamente agotada. Es decir, todos los músculos están absolutamente reventados, o por lo menos en muchos de los casos que observamos, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Que si el músculo ciliar no funciona, pues nuestros pacientes se van a quejar especialmente como una sensación de vista cansada, como que de cerca no pueden enfocar de forma adecuada. Claro, la situación además no es que se cure a las 24 horas del parto, ni mucho menos, porque luego, lógicamente, nuestro paciente va a estar seguramente sometido a dormir poco y a ciertas causas de estrés que pueden llevarlo durante varios meses a tener ciertos problemas de acomodación, ¿de acuerdo? En algunos de los casos puede ser que de forma transitoria también se dé una contractura del músculo ciliar y entonces podamos ver una pivotización que también es transitoria. Afortunadamente, todo lo que estoy hablando es transitorio. Teóricamente, cuando acaba esa situación de embarazo, cuando ya, digamos, estamos más tranquilos y ya dejamos de pasar esas terribles noches y estamos más descansados, generalmente todo vuelve a su sitio. Hay que recordar que igualmente ha cambiado mucho la sociedad y nosotros a día de hoy este discurso tiene cierta lógica, pero cuando estábamos delante de personas que tenían los críos con 22, 23 años, pues lógicamente estaban en un momento donde, digamos, esa miopía podía avanzar sin que tuviese una relación evidente con el embarazo. Ahora como ha cambiado y ahora prácticamente estamos teniendo los niños 10 años o más tarde, pues la cosa suele estar bastante más estabilizada. Luego, si queréis, lo podemos debatir. Bueno, otra de las cuestiones que me ha parecido bastante curiosa y que desde que más o menos estoy relacionado con el tema he pensado es que, claro, si nosotros pretendemos saber exactamente qué hacer con pacientes que tienen miopía, lógicamente tendremos que entender cómo se desarrolla. Y los modelos experimentales nos dan la idea. Entonces, bueno, si nosotros nos planteamos cómo causar miopía, digamos que hay diferentes formas, ¿no? Y que tenemos diferentes modelos. La mayoría de ellos están establecidos en monos, pollos, ratones y algún mamífero, pero generalmente los más sencillos muchas veces son los pollos, por ejemplo. Y entonces básicamente lo que se hacen es intentar hacer algunas acciones a nivel justo cuando acaban de nacer para provocar esa miopía. Entonces, fijaos,
La primera de las formas es tratar de degradar la imagen. Claro, eso ya nos da bastantes pistas para lo que vamos a hablar después. Estamos hablando de que se intenta suturar los párpados, se intentan poner oclusores, se emplean incluso lentes que dan desenfoque. Es decir, ya estamos viendo algunas pistas de lo que hablaremos después y que dan una base bastante más sólida, digamos, a los tratamientos que están a día de hoy más en boga. Por otro lado, también sí que es verdad que hay otras formas de hacerlo, ¿no? Es decir, intentar hacer un crecimiento axial, pues básicamente causando una alteración en la acomodación. Ya veréis que luego todas aquellas terapias que tienen que ver con la acomodación están en entredicho. Pero sin embargo, sí que es verdad que si nosotros queremos causar miopía, simplemente con ese corte en el nervio óptico podemos causar ese crecimiento axial. Y desde luego también podríamos utilizar algunos fármacos conocidos para poder conseguir ese efecto. Entonces, ya que hablamos de esto, pensemos en las estrategias más preventivas, ¿no? Entonces, os propongo un juego. Fijaos en esta imagen y seguramente alguno de vosotros ya la ha visto en alguna ocasión. Si vosotros os centráis en la cruz central y estáis continuamente mirándola, os pasaré una imagen. La imagen que vosotros veréis a continuación es una imagen que no está modificada y es una imagen que yo quiero que vosotros, no lo podré escuchar, pero penséis si la imagen que vais a ver es en blanco y negro o es en color. ¿De acuerdo? Así que 3, 2, 1, aquí la tenéis. Os puedo garantizar que no hay ningún truco, no se trata de un vídeo, no se trata de un GIF, no se trata absolutamente más que de una imagen en blanco y negro. Claro, ¿por qué os pongo esta imagen? Esta imagen, básicamente, lo que nos enseña es que a través de las ilusiones ópticas nosotros hemos sabido lo poco que sabemos, lo poco que conocemos, digamos, este sistema que para nosotros es tan puro y tan físico y que de algún modo podemos controlar con nuestras manos y que detrás tiene realmente un mecanismo bastante complejo, ¿de acuerdo? Del mismo modo sucede en este caso donde nosotros intentamos ver diferencias entre el cuadro A y el cuadro B, que, hombre, de forma evidente son de diferente color, pero si nosotros nos vamos acercando, vemos que son de exactamente el mismo color. De nuevo, tenemos una ilusión óptica, una percepción de la realidad bastante compleja. En este sentido, lo que os quiero decir es que sabemos poco, que tenemos que investigar más, que la mayoría de las investigaciones que se están haciendo son muy útiles, pero no creo que acabe aquí. Es decir, seguramente si hacemos estudios un poco más arreglados y entre todos, vamos a tener, digamos, algo más de luz en este sentido, ¿no? Y hablando de luz, las estrategias de prevención, si os fijáis, deberían de pasar por lo que ya sabemos, por lo lógico. Nosotros una de las cosas que sí conocemos es que el aumento de luz produce, digamos, ese aumento de la dopamina. Y claro, la dopamina teóricamente evita la elongación axial. Para que os hagáis la idea, si nosotros estamos en el exterior, tenemos esos 130.000 lux. Cosa que si nosotros estamos en condiciones de estar en el exterior, en la sombra, ya baja de forma dramática. Y ya no os digo si estamos dentro de casa. Y fijaos que en casa no creo que tengamos ninguno la sensación de que baja tanto la luz. Sí que es verdad que seguramente con los nuevos cambios que tenemos en nuestras vidas, especialmente con la luz LED, seguramente tenga algún impacto. Si nosotros el día de mañana estudiamos la luz azul y el impacto que tiene sobre la miopía, a lo mejor también nos llevamos alguna sorpresa, a pesar de que muchas veces estamos recomendando, digamos, esa protección contra la luz azul. En ningún caso digo que sea buena, ni mucho menos, pero hay que recordar que la luz, de forma general, y el espectro que nosotros conocemos, teóricamente aumenta la dopamina y que por ello evita esa elongación axial. Nosotros teóricamente también sabemos que si tenemos una visión central y periférica claras, teóricamente deberíamos de favorecer la hemetropía. Con lo cual, teóricamente, nosotros también podríamos pensar que lo que debemos hacer es intentar graduar lo mejor posible. Bueno, luego lo veremos. Hay algunas cosas que no vamos a poder frenar, es decir, los factores genéticos son difíciles de frenar y sí que es verdad que la terapia génica es uno de los grandes caballos de batalla que siempre nos prometen y que nunca llegan, con otras técnicas que son más
de tipo farmacológico. Pero a día de hoy hay 68 genes asociados en diferentes cromosomas y que además tampoco no vemos demasiadas diferencias entre gente de Oriente y Occidente, a pesar de esas grandes diferencias que hemos comentado anteriormente. Entonces, a nivel de estrategias y tratando de facilitar, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hacer una corrección adecuada, es decir, saber en qué momento estamos y especialmente esa población infantil, tratarla como Dios manda. En algunos casos, los oftalmólogos habíamos recomendado esa hipocorrección que queda definitivamente descartada. Lo que tenemos que hacer básicamente es corregir de forma adecuada. Y en algunos casos, como veréis, hay incluso hasta alternativas en gafas para intentar frenar esta progresión. La segunda cosa, lógicamente, si la luz es tan importante, pues aumentar la actividad en el exterior. Intentar disminuir la actividad en sitios cerrados o que tengan, lógicamente, poca luz. Claro, de la mano ya viene esta tercera de las opciones, que es disminuir las horas de lectura. Hombre, tampoco no queremos un lugar lleno de analfabetos, entre comillas, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que por lo menos la calidad de esas horas tiene que ser buena en cuanto a luz y no tiene que ser excesiva, o por lo menos de forma teórica. Luego está el tema de la propina. Es un tema que es absolutamente interesante. Es un tema que parece que a través de la mayoría de publicaciones que estamos conociendo y los ensayos clínicos que estamos realizando, cada día estamos viendo que se trata de una terapia más lógica y desde luego que efectiva. En un momento, digamos, primigenio, nosotros, pues lógicamente, dado que la atropina siempre la hemos utilizado para lo mismo, nosotros habíamos considerado que básicamente lo que servía era para paralizar la acomodación y que ese efecto sobre la acomodación era lo que a lo mejor podía tener esos efectos positivos. A día de hoy, y según los últimos estudios, parece que la actuación es a nivel físico, a nivel sobre la esclerótica y la retina. Es bastante curioso. La mayoría de estudios, y especialmente las series largas, están en Asia. A día de hoy nosotros estamos utilizando también, digamos, atropina, que ya veréis cómo la utilizamos, pero desde luego que no tenemos las series que tienen ellos, ni tampoco tenemos la experiencia. Claro, de entrada muchos de vosotros vais a pensar que lógicamente la atropina tiene algunos efectos secundarios y que lógicamente sí, vale, estamos pidiendo a nuestros alumnos que a lo mejor no se pasen tanto leyendo, pero bueno, es que a lo mejor le das la atropina y ya no vuelve a leer ya en todo el tiempo que lo lleve, ¿no? Entonces, por ese motivo, los ensayos clínicos que se están utilizando son básicamente para deducir qué concentración es la más adecuada. Y se sabe que a día de hoy una concentración del 0,01 parece bastante efectiva, del mismo modo que la del 0,5, especialmente para intentar evitar esos fenómenos que son tan malos para la acomodación. Desde luego que no hay que olvidar que una vez se inicia el tratamiento, lo lógico es que lo llevemos suficientemente hasta el final para que no haya un efecto rebote ni mucho menos. Curiosamente, en función de la dosis, se ve más o menos rebote y parece que a dosis más altas los rebotes son más importantes. Existen también otros fármacos que también están en estudio, como la prilcepina, que es un antagonista selectivo muscarínico y que básicamente nos dará muchos menos efectos secundarios. Claro, a nadie se le escapa que, como nosotros pensábamos que se debía básicamente al tema de la acomodación, ¿por qué no utilizar también cicloglentolato o tropicamida? Pues en estos casos se ha visto que parece que no es efectivo, ¿no? O por lo menos que no tiene tanto éxito. En cualquier caso, también hemos tenido la idea de las gafas bifocales y progresivas para intentar disminuir el desenfoque hiperópico en visión próxima. Y claro, ha habido resultados un poco variables, ¿no? Por otro lado está el tema de la orto-K y parece que hay cierta evidencia en que realmente se puede hacer. Lo único que, claro, lógicamente estamos delante de una población especialmente joven y que de forma obvia tenemos que controlar muy bien y bajo estudios y bajo, digamos, unos parámetros mínimos para que podamos cumplir, digamos, esas exigencias para que no tengamos más problemas que beneficios. Pero desde luego lo que estamos buscando es un desenfoque periférico relativo que sea, en este caso, provechoso para, digamos, esta persona que estamos intentando que frene, digamos, esa progresión. Hay múltiples estudios
lo avalan y probablemente a cada día que pase seguramente más. Sí que es verdad que la historia ha sido bastante peculiar desde esas lentes que distribuía al principio Alcon, que fueron las que primero empezaron a dar la idea, hasta, digamos, la certeza que hay a día de hoy, ¿no? También hay lentes de enfoque dual, que serían las lentes que utilizamos ya para presbicia en muchos casos, ¿no? Y que tienen sus dos focos y que nos podría ayudar también, ¿no? El más discutido de todos, el entrenamiento visual. Es decir, en este caso, pues bueno, digamos que los únicos estudios que han podido avalar algo es básicamente de acuerdo, digamos, con las características del individuo, lo cual es bastante complejo. En este sentido, digamos que no tenemos estudios que nos puedan avalar realmente la efectividad. A lo mejor resulta que va fantástico y que simplemente no hemos dado en el clavo con saber exactamente cómo hacerlo, pero desde luego que los principales estudios no nos dan nada de claridad en este sentido. Bueno, por último, y aprovechando estos últimos minutos, tenemos las principales patologías y hablamos de la retina. Estos son casos que tenemos aquí en la clínica y que vemos a diario, donde vosotros, por ejemplo, aquí veríais un caso donde tenemos un miope magno con la papila relativamente oblicua, especialmente en el ojo izquierdo, y con esas estrías de laca en la zona macular tan clara, además de todos estos parches de atrofia tan evidentes. Tenemos también las membranas neovasculares, membranas que nosotros veremos a través de angiografías y que nosotros a día de hoy somos capaces de controlar bastante bien con inyecciones de antiangiogénicos. ¿De acuerdo? También tenemos otras patologías como atrofias del EPR asociadas, del epitelio pigmentado de la retina, perdón, con alteraciones en la mácula como la típica mácula en cúpula. Tenemos, como decíamos antes, alteraciones donde se dan tracciones a nivel vítreo macular, donde, digamos, este vítreo sufre, digamos, esa modificación, digamos, con el paso del tiempo y que acaba por estirar esas zonas donde está literalmente adherido y concretamente en la zona de la mácula, provocando imágenes de tomografía tan bonitas como estas. Y desde luego los desprendimientos de retina. Aquí tenéis un desprendimiento de retina de la zona superior. No sabemos si la mácula está afectada. Vemos a través de la ecografía que parece que hay ciertos indicios de que la mácula está bien, con lo cual es un signo de buen pronóstico. Y aquí vemos que sí que lo estaba. Vemos que la cirugía se ha reparado de forma correcta. Aquí tenemos también una gran bolsa y arriba a la izquierda veréis que hay algunos orificios de forma bastante evidente por donde teóricamente se ha colado el líquido y ha disecado literalmente, digamos, en la retina de la coroides y por eso se ha creado esta bolsa de desprendimiento de retina. Tenemos desgarros también bastante grandes, como veis aquí, desgarros que también se pueden arreglar a nivel quirúrgico con vitrectomías, cerclajes y fotocoagulación. Tenemos grandes desgarros, como veis aquí, en este caso con una melanosis en la coroides, y que en muchos casos se pueden prevenir, especialmente con visitas regladas. Los grandes miopes, como poco, tienen que tener una visita a nivel oftalmológico con dilatación y examen de retina para ver la periferia y para ver que no hayan estas lesiones. Cuando nosotros somos capaces de fotocoagular estas lesiones, tenemos éxito porque ya sabemos que no va a desarrollar un desprendimiento de retina o que por lo menos la probabilidad va a bajar exponencialmente. Bueno, y lógicamente también tenemos alternativas quirúrgicas, a lo que básicamente me dedico yo. Una de dos, o podemos quitar tejido o podemos adicionar material. En este caso, aplicar láser o aplicar algunas lentes o algunas microprótesis, ¿no? De entrada, nosotros que sepáis que nunca vamos a operar, o por lo menos, a no ser que sea una situación extraña, una situación peculiar, a gente que no tenga estabilidad y por ello gente joven no vamos a operar. O gente que espere algunas cosas. No vamos a operar a alguien que tenga un ojo vago. Y si lo hacemos, tiene que hacer desde luego un ejercicio el paciente y el oftalmólogo para que los dos se entiendan y saber cuál va a ser el resultado final. Y desde luego que cuando hay patología asociada, tampoco no vamos a poder hacer nada por el paciente en este sentido, ¿no? Más que arreglar la patología previa que tenga, ¿no? Desde luego. Hacemos técnicas superficiales, técnicas para córneas especialmente delgaditas, como por ejemplo la PRK, especialmente en aquellos casos donde tengamos miedo de que se pueda desarrollar una ectasia corneal, y
básicamente se trata de algunas técnicas que a veces reservamos también para atletas o gente que se dedica a, pues bueno, a lidiar con posibilidades de golpe en sus ojos y que por ello no queremos que se levante nada ni se estropee nada. ¿Por qué? Pues porque generalmente nosotros cuando aplicamos esta técnica, la técnica será una técnica donde se aplica de forma directa, una técnica donde nosotros producimos una aplanación de la zona central porque simplemente lo que estamos haciendo es limando la zona central. Claro, a nadie se le escapa que este tipo de técnicas son técnicas que a nivel quirúrgico son sencillas, son absolutamente rapidísimas, pero generan un dolor postoperatorio bastante interesante. El dolor es la complicación más típica durante los 4 o 5 días siguientes. También hacemos la técnica que seguramente más conocéis, que es la del LASIK, donde nosotros necesitamos que sea un ojo perfecto, un ojo que tenga una córnea gruesa, que tenga unas características topográficas adecuadas, digamos, una situación agradable para todos, ¿no? Aquí en este caso nosotros simplemente lo que hacemos con el apoyo de un láser de femtosegundo, simplemente tallamos una capa que nosotros querremos levantar, especialmente para evitar esas características que nos molestan de la PRK. En fin, como aplicamos en la PRK el láser directamente y hacemos esa herida, aquí lo que queremos es levantar una capa, mantener el epitelio y en este sentido levantar y poder aplicar el láser. ¿De acuerdo? Eso sería lo ideal, pero claro, a nadie se le escapa que las fibras superficiales, las fibras que están en las capas más externas de la córnea, son las que contienen más fibras nerviosas y que por ello se pueden provocar fenómenos similares al ojo seco de una manera bastante fastidiosa y que los pacientes se quejen y tengan, digamos, más problemas que ventajas con este tipo de técnica. Por eso siempre es muy importante hacer un buen diagnóstico previo y ver que realmente tiene buena lágrima y explicar que en caso de que sea una lesión a nivel de fibras nerviosas, la recuperación suele ser bastante tardía. Estamos hablando de entre 6 meses y 1 año. También podemos hacer, digamos, algunas estrategias para evitar las ectasias corneales, como puede ser el uso de la PRK que hemos hablado antes, como intentar tener algunos parámetros para que no equivocarnos, pero también podemos hacer técnicas tan novedosas como es la cirugía de SMILE, una cirugía que, digamos, es comparable a las dos, pero que tiene las cosas buenas de una y de la otra. Aquí, básicamente, contraindica exactamente igual lo que contraindicaban las demás, pero la cirugía es algo diferente. Aquí, en este sentido, lo que queremos quitar es literalmente una lámina del interior del estroma. Y para ello vamos a hacer un primer corte, como estáis viendo aquí con el láser, y por encima, pero sin llegar lógicamente a las capas más superficiales, vamos a tallar otra lámina. Y el espacio que quede entre ambas láminas es el que nosotros vamos a tratar de retirar. Con lo cual, preservamos el epitelio, preservamos las fibras nerviosas y, lógicamente, conseguimos el efecto de aplanación tan ansiado pues, para quitar las dioptrías en cuestión, ¿no? Aquí veríais básicamente cómo tratamos de disecar el tejido y si adelantamos veréis que una vez lo tenemos bien disecado, quitamos esa lámina interna, aquí la tenéis, de la zona central, ¿de acuerdo? No insisto más, luego se acaba haciendo un planchado y que quede bien correcto todo, etcétera, ¿no? Desde luego que también tiene complicaciones, igual que el resto de técnicas, la curva de aprendizaje quizás a lo mejor es la complicación más interesante y que lógicamente este tipo de tecnología no está disponible en todos los centros ni mucho menos, ¿no? A nivel del láser, para que vosotros os hagáis la idea, una PRK está pensada, digamos, para el paciente donde queremos ser lo máximo de tacaños a nivel de retirar tejido. El LASIK sería para un paciente que está perfecto y no quiere problemas y un SMILE podría ser, de algún modo, ese intento de evitar los problemas de la PRK y del LASIK. A día de hoy es una de las técnicas que está más en boga y que yo en mi caso realizo más. Por último, tenemos también las ICL, tenemos las famosas lentes intraoculares, lentes muy maltratadas en el sentido de que en los primeros años, hace unos 30, 40 años, cuando se empezaron a utilizar, daban cataratas muy prematuras, cataratas que a lo mejor a los 3 años aparecían.
claro que sí que es verdad que estaba pensada esta cirugía para personas que a lo mejor tenían 20 dioptrías, 23, 25, etcétera, ¿no? Casos límite, desde luego. Todos esos casos generaban cataratas en muy poco tiempo porque había una alteración de las capas más superficiales del cristalino. A día de hoy, como no hay contacto con el cristalino apenas y hay una buena circulación, esto ha cambiado mucho, ¿de acuerdo? Y de hecho, la edad para el implante ha cambiado mucho desde que también tenemos la posibilidad de utilizar lentes difractivas, ¿de acuerdo? Lentes tipo IP y CL. Aquí tenéis simplemente la cirugía, cómo se realiza. Simplemente primero se monta en el inyector y una vez ya tenemos el ojo preparado, simplemente lo que haremos es inyectarlo en el interior de la cámara anterior, tratando de que no toque el endotelio corneal ni el cristalino y dejarlo por detrás del iris. Son lentes que sobre todo han triunfado debido al cambio de material, utilizando algunos colámeros, utilizando una serie de productos que son muy blandos, ¿de acuerdo? En cualquier caso, a nivel de calidad visual, si os fijáis, las lentes tienen un orificio en la zona central y en los lados para que circule el humor acuoso y el paciente difícilmente sea consciente de que está este orificio. Aunque hay algunos pacientes que, depende cómo les dé la luz, son capaces de verlo, pero son una proporción realmente muy pequeña, ¿no? Por último, lógicamente también se pueden hacer cirugías de catarata y se pueden hacer también, digamos, algunos propósitos, especialmente en gente más mayor, para tratar de evitar la miopía con la ayuda de lentes, seleccionando las lentes más adecuadas y teniendo muy presente qué lente vamos a colocar. No todos los usuarios son, digamos, subsidiarios de lentes premium, lentes trifocales, lentes de rango extendido, etcétera. Es decir, hay que ser muy cuidadoso con el tipo de lente que utilizamos para descartar problemas que nos acompañen toda la vida y pacientes descontentos. Hay que hacer una evaluación muy objetiva, muy adecuada para realmente ser exitosos en nuestro intento y evitar esos errores refractivos que tan común son, ¿no? En fin, por último están los segmentos intracorneales, que son aplicados en queratocono, pero que en algunos casos también de miopía los hemos utilizado siendo bastante exitosos y teniendo en cuenta que es una patología bueno, que a veces está estabilizada, pero en cualquier caso los segmentos intracorneales, si nosotros los queremos recambiar, no hay absolutamente ningún problema. Así que nada, vamos más o menos a tiempo. En principio, dado que la charla estaba pensada hasta las 4:15, tenemos esos 15 minutos que ya habíamos previsto con Sergi y José para que efectuéis vuestras preguntas y que cuento con ambos para que hagan de moderadores y nos pongamos en marcha. Muchas gracias, José, por la presentación. Ha sido una fantástica presentación, como no podíamos esperar de otra manera. Y bueno, seguro que van a haber muchas preguntas. Yo te voy a hacer alguna que me he apuntado mientras me dejas un segundo, que vamos a abrir el chat para que los participantes pues también puedan hacer sus aportaciones vía chat. Entonces, he visto que las lentes de contacto, bueno, el primer caso que has puesto no... por suerte no es la mayoría de los casos, ¿no? Y que eso sugiere pues, que tengamos que tener pues, bastante cuidado al recomendar a los pacientes. También me ha encontrado faltar en esas cirugías que propones que también hay complicaciones, ¿no? La ectasia corneal, haber desarrollado un caso de ectasia corneal estaría bien, ¿no? Que nos encontramos bastante desafortunadamente los optometristas en cuanto a la adaptación de lentes de contacto, ¿no? Pero a margen de esto, yo me quedaría con un tema sobre todo lo relacionado con la atropina, ¿no? Nosotros recibimos muchas consultas relacionadas en si le hago ortoK y el oftalmólogo le prescribe atropina, ¿qué orientación le tengo que dar al paciente? ¿Cuándo puede ponerse la atropina? ¿En qué momento me pongo la atropina? ¿Antes de ponerme la lente? ¿Después de ponerme la lente? Desde el punto de vista oftalmológico, ¿qué recomendaciones dais? Pues mira, por partes, a nivel de lo que decías al principio, de las infecciones, desde luego que es una cosa que depende más de la explicación que demos tanto optometristas y oftalmólogos, pero que en cualquier caso ocurren desgracias, digamos, sin nosotros pues tener una evidencia de qué es lo que ha pasado. Y prueba de ello es que conoceremos
un montón de gente allegada que hace auténticas barbaridades y nunca le pasa nada. Y en cambio el pobre desgraciado que a lo mejor ese día simplemente ha pasado por la ducha, como aquel que dice, le pasa una desgracia tremenda y no podemos por ello estigmatizar ni al paciente echarle todas las culpas, ni mucho menos. Respecto al tema de las ectasias, yo soy especialista precisamente en ectasias corneales y es una de las cosas que preocupa más y en base a ello, pues gran parte de las cirugías que hago son de crosslinking y de anillos. Y por eso es tan sumamente importante esos criterios que os explicaba para realmente hacer las cirugías arregladas y de forma adecuada para que no nos pasen desgracias de ningún tipo. Por último, el tema de la atropina, en principio la condición habitual es que haya una continuación en su uso y que a día de hoy está bastante estipulado que se dé en función de la dosis, eso es muy evidente y en función del oftalmólogo, pero que a las dosis estándar teóricamente se dé por la mañana y por la noche, teóricamente, independientemente de lo que haga al resto. Si nosotros lo que queremos tener es hacer un efecto global y poder utilizar la Ortho-K y utilizar la atropina, no hay absolutamente ningún problema. Lo único que, como siempre, es que tendremos que hablar con nuestros pacientes y explicarles qué es lo que va a pasar y cuáles van a ser los efectos, digamos, negativos. No es lo mismo una dosis del 0,5 o 0,01 que utilizar una atropina, digamos, de las que tenemos a nivel de uso comercial, donde esa acomodación va a fallar y donde entre una cosa y la otra, a lo mejor ese pobre paciente que tenemos de algún modo está sometido a tantas cosas que es que no acaba haciendo ni una ni otra, ¿no? Yo creo que uno de los problemas más graves a los que nos podemos enfrentar y que ha sido fruto de desechar muchas teorías ha sido precisamente el cumplimiento, porque estamos delante de una población infantil que es bastante difícil de controlar. Y prueba de ello es que muchos artículos hablan de eso, que no es que puedan negar la evidencia del uso de algunas cosas, pero claro, sí que de forma evidente el cumplimiento es muy bajo. Muy bien. José. Gracias, José, gracias por la presentación, la excelente presentación. Hay algunas preguntas que ya se han ido resolviendo, el tema de la combinación de atropina y Ortho-K. Joan nos pregunta, a tu modo, ¿qué se considera estabilidad refractiva cuando un paciente quiere someterse a una cirugía refractiva? Una pregunta ahí concisa. Pues bueno, la estabilidad generalmente por lo menos tiene que darse en mi caso, o por lo menos, y creo que hablo en la mayoría de los oftalmólogos, o quiero pensar que es así, que por lo menos tiene que haber una evidencia de 3 años. Y desde luego que cuanto más años haga, más seguridad tenemos. Claro, aquí tenemos que tener una cuestión que es bastante fundamental, que tiene que ver también mucho con algunas cuestiones relativas al uso general de lente de contacto. Claro, si nosotros fuéramos los más prudentes del mundo en todos los ámbitos, diríamos, bueno, pues oye, no te operes, que pasen 10 años y demás, pero a lo mejor los fundamentos por los cuales el paciente se quiere operar quedarían absolutamente diluidos. Lo mismo nos pasaría a lo mejor con las lentillas, ¿no? Hay condiciones especiales donde nosotros nos tenemos que plantear combinaciones quirúrgicas. ¿Qué significa esto? Cada día nos estamos encontrando más con, por ejemplo, gente que quiere hacer oposiciones y que por lo que sea la Ortho-K no les funciona. Es decir, este miércoles pasado operé a una persona en el ojo izquierdo porque tenía un astigmatismo que no era corregible con Ortho-K. En este caso tenía que pasar un mínimo. La graduación teóricamente estaba estabilizada hacía 5 años, vale, genial. Pero ¿y si no lo hubiese estado, qué? ¿Qué tenemos que hacer? Claro, en algunos casos se puede exceder la línea, pero claro, si la línea la excedes, significa que hay que tener en cuenta, digamos, esos factores y que en este caso nuestro paciente tiene que saber que si lo vamos a operar, nosotros no estamos resolviendo la miopía en ninguno de los casos, ni estamos evitando que haya esa progresión y que el paciente, lógicamente, tiene que saber qué va a suceder. Afortunadamente, cada día estamos operando a gente más mayor, o por lo menos yo en mi caso, es raro que sea gente por debajo de los 24 años. Aún así, en los casos donde haya la más mínima sospecha de que eso sucede, en algunas ocasiones, y ante miopías relativamente altas, se tiende a realizar una cirugía de lente intraocular tipo ICL, es decir, la lente cristaliniana, y si hay un cambio a nivel de la graduación, ahí es donde se hace un láser sobre la córnea. No apetece mucho tocar tanto el ojo, pero hay veces que no tenemos más remedio. Muy bien. Es muy habitual también, nos hemos encontrado muchas
durante el largo de las consultas que vamos atendiendo, sobre todo en casos que ya son usuarios de Ortoca por mucho tiempo, que ese paciente llega a la consulta oftalmológica y un oftalmólogo le dice, mira, esto es lo peor que puedes hacer con tu ojo, ¿no? Y eso, desafortunadamente, nos estamos encontrando. Seguramente está muy vinculado a lo que has comentado en una de las diapositivas, ¿no? Que hablabas de que eso tiene que estar basado en la evidencia, que tal vez ahí ese oftalmólogo igual, pues, entre comillas, se ha quedado un poco atrás en esto o tiene otra forma de pensar, ¿no? La pregunta es, ¿cómo podemos gestionar eso entre la parte optométrica y la parte oftalmológica para que no se den esas situaciones? Porque sería muy parecido a que nos vinieran a los optometristas a preguntar y dijéramos, pues oye, pues el LASIK es lo peor que te puedes hacer en la vida porque vas a perder la córnea, ¿no? Esto, no es lo mismo, obviamente, pero creo que ahí falta, ya llevamos mucho tiempo con una situación así. ¿Qué puentes se podrían establecer allí para el bien del paciente, ¿no? Para la prevención de que no lleguen a la edad adulta con esas complicaciones de retina que has mencionado? Hombre, yo una de las cosas de las que puedo estar más contento es de haber iniciado, digamos, una colaboración de la mano de Consuelo Barón y de Joan Gispech en la Facultad de Óptica, haciendo prácticas directamente en el CUP y viendo pacientes con ellos. Es la única manera. Es que no considero que haya otra alternativa para un correcto aprendizaje. Tenéis que pensar que, claro, si nosotros nos enrocamos en un lado y el otro, no va a ser bueno para nuestros pacientes, que al final es para quien estamos trabajando. Y yo, en mi parte, como os digo, de especialista en ectasias corneales, hago muchos trasplantes y algunos trasplantes, como veis, han venido a raíz del uso de lentillas. Es decir, si yo fuera muy cerrado, diría, mira, por las desgracias que veo, no utilices una lentilla ni tampoco salgas de casa y enciérrate y ponte debajo de una manta, ¿no? Pero sí que es verdad que en ese sentido yo creo que hay que ser lógico y hay que tratar de compaginar y desde luego que delimitar las funciones de cada uno de nosotros para trabajar juntos, no para trabajar separados cada uno por su lado y un poco a espaldas del otro, ¿no? Y yo creo que eso se tiene que realizar desde la facultad, desde los primeros años y realizar colaboraciones sobre todo más amplias y adecuadas. Volviendo a la atropina, con esas concentraciones bajas, ¿estáis teniendo experiencia en la clínica a nivel, estáis utilizando? Sí, de hecho, estamos haciendo un estudio y de todos modos el estudio que se está realizando es a nivel estatal. Lo que pasa es que, como os decía antes, son estudios que, a mi modo de ver, son muy antipáticos. Son muy antipáticos porque, en primer lugar, no podemos hacer como los asiáticos, quizá por temas de cultura, de conseguir una N suficientemente importante como para que tengamos realmente una realidad. Y ya no solo eso, sino que además contamos con el factor tiempo y el factor cultura. El factor tiempo especialmente porque, claro, para realmente nosotros saber cuál es la evolución, necesitamos muchos años. Y todo el mundo que se dedica a los ensayos clínicos sabe que, desde luego, que el paso de los años va en detrimento de las N, del número de pacientes. Y no es raro que acabemos con pocos pacientes y, de algún modo, con unas conclusiones relativamente flojas. Pero los estudios que nos llegan de fuera son estudios que son muy válidos y que son adecuados, ¿eh? Y a nivel de efectos secundarios o reacciones adversas que pueda producir la atropina a esas concentraciones bajas del 0,01, 0,01, 0,05. Sí. Teóricamente no estamos viendo prácticamente. Que eso es la gran noticia, especialmente. Lo que pasa es que ya veis que por la izquierda están adelantando otra serie de medicaciones que yo creo que son las que se van a acabar imponiendo, que simplemente tienen, digamos, otra vía de actuación y que por ello nos evitan esos problemas. ¿Y hasta qué edad debería seguir indicándose la atropina? Hombre, teóricamente, a mi modo de ver, tendría que ser, digamos, relacionado con el crecimiento de cada individuo a nivel de la longitud axial. Y tendría que ser, digamos, un poco relativo, digamos, yo diría, el desarrollo incluso endocrino, es decir, que el pediatra nos ayudase a saber en qué situación estamos, porque no es lo mismo pues, una persona que se va a desarrollar a los 14 años y va a ser más tarde
como una chica que va a tener un desarrollo a lo mejor a los 8 años bastante importante. Es uno de los casos que yo creo que está súper flojo a nivel interdisciplinar. Creo que tendríamos que participar más unos cuantos, no solo oftalmólogos y optometristas, sino que endocrinos y pediatras tendrían que estar también con nosotros. Muy bien. Pues no sé, José, si hay alguna pregunta más que veas ahí interesante. Yo creo que se han ido contestando la mayoría de preguntas. En todo caso, como también estamos en hora y también el doctor tiene que seguir consulta, si te parece, si alguien de los que todavía queda en la sala y quiere hacer alguna consulta, pues supongo que a través del Instagram también se puede dirigir a ti y hacer Sin alguna consulta problema, un poquito sin más, problema. o aquella gente que no haya querido compartirla en el grupo. Bueno, hay una sobre el embarazo que lo has comentado y tal, y mira, si hay dice, en cuanto a las embarazadas y al aumento de miopía, ¿cómo puede influir la anemia durante el embarazo en ello? Bueno, en principio la anemia es una de las causas que da especialmente alteraciones visuales, pero que sin embargo no va a afectar a través de la longitud axial, y lo cual ya, en fin, ya no solo provoca alteraciones a nivel visual, sino alteraciones a nivel general, de cansancio, fatiga y todos aquellos trastornos que son más, digamos, generales y que por ello afectan a la vista. Pero ya os digo, son épocas que son cansadas y que tenemos que tener un buen control a nivel general, digamos, de todo, ¿no? Especialmente analítico, y intentar evitar la anemia utilizando pues algunos suplementos que son de calcio, de hierro, etcétera, y de vitamina D. Una última pregunta para Sí. terminar. ¿Cómo comunicarías tú a los padres la importancia de hacer este tipo de prevención en cuanto a ponerle freno al crecimiento de la miopía, al crecimiento axial del ojo? ¿Cómo lo enfocarías desde el punto de vista oftalmológico, que tú conoces bien qué ocurre después de los 40, 50 años con esos problemas de retina? Hombre, yo una de las cosas que me ha gustado mucho han sido todas las acciones que ha hecho el Colegio de Ópticos y que, bueno, y que el presidente me ha ido explicando de vez en cuando nos hemos encontrado y tal. Yo creo que son acciones que son buenísimas, y quizás los colegios de oftalmología precisamente, digamos, tendrían que salir más de la consulta para intentar hacer campañas de concienciación conjunta. Y pienso que, ya os digo, el trabajo que ha hecho el Colegio de Médicos, de Ópticos, perdón, a nivel de pues, algunas de las ferias a nivel infantil más importantes, a nivel del cine, a nivel de algunas cuñas que ponían a nivel publicitario, han sido buenísimas. Y pienso que es un modelo a seguir y que vale la pena exportarlo y incidir en ello. Muy bien. Perfecto. Pues nada, como resumen, yo creo que hemos visto una excelente charla en la que, de nuevo, pues se ha remarcado mucho el tema de la concienciación, ¿no? De cara a la población y al profesional, que lo tengamos tan en cuenta, ¿no? Has hecho un recordatorio clave, ¿no? Para nosotros que nos dedicamos mucho a la contactología, pues el tema de la responsabilidad que tenemos en cada una de nuestras adaptaciones, desde la más teóricamente más sencilla, como podría ser una lente de reemplazo diario, ¿no? Hasta pues una adaptación más compleja, como pueda ser pues una adaptación de ortoqueratología, en la que en ningún momento hemos de banalizar, sin duda, ese tipo de adaptaciones, y hemos de seguir rigurosamente todos los pasos y también dar unas buenas pautas a nuestros pacientes. Y por tanto, la palabra sería responsabilidad. Aún así, pues está claro que tanto la oftalmología como la optometría pues van a seguir trabajando para intentar que esa miopía que a día de hoy todos los datos nos hace pensar que va a seguir creciendo, intentemos entre todos pues que trabajar en la dirección, en una misma dirección para que nuestros pacientes pues tengan la mínima miopía posible, y está claro que a día de hoy pues podemos trabajar en ello, y por eso este tipo de charlas también, y creo que es fundamental. Pues muchísimas gracias, José, por la presentación. No sé si quieres añadir algo más. Nada, a vosotros. Una última duda que me queda y que la lanzo así al aire y que no tengo explicación porque no sé cómo irá, será el papel precisamente de los teléfonos y las tablets, que tanto estamos demonizando, pero al final no hay que olvidar
que es un sustento que tiene luz propia y que el hecho de que tenga luz provoca que nosotros podamos leer en unas condiciones mejores de lo que hacíamos antes. Y tanto oftalmólogos como optometristas lo estamos demonizando cada día mucho, pero a lo mejor nos da sorpresas con el paso de los años, especialmente en el campo de la miopía y en la iluminación. Pero no tengo ni idea y es una opinión personal. Y en fin, lo único, simplemente daros las gracias por invitarme, y acciones como estas me parecen absolutamente necesarias y excelentes.